que con Esdras tendría que ser un solo libro en realidad, pero por algún motivo el que escribió los separó, porque siempre normalmente trabajaban juntos. Y dice Nehemías 8, usted va a ver que a veces cuando nosotros insistimos del entendimiento de la palabra, de cómo tenemos que entender la palabra, nos vamos a dar cuenta que comparado con aquellos que en aquel tiempo habitaban y tenían la oportunidad de adorar a Dios, nosotros que tenemos esa gracia que el Señor nos ha regalado, a veces no somos agradecidos. Nos cuesta mucho quebrantarnos en la presencia. Estamos endurecidos. No creo que tengamos hoy mayores problemas que los que en aquel tiempo habían, porque en aquel tiempo había que salir a la batalla, había que salir a la guerra, iba con espada, con arco, como fuera, con lanza, pero había que salir a pelearla. Hoy la peleamos de diferentes maneras, pero usted va a ver las cosas que sucedían con el pueblo de Dios cuando Nehemías o Esdras les predicaba a su pueblo, al pueblo del Señor. Dice Nehemías 8:1, que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba al mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Fíjese qué tremendo, de todos los que podían entender. Es decir, que había gente, por lo que dice la palabra, que no entendía, y había gente que sí podían entender. Yo creo que esta mañana aquí hay gente que puede entender. Gloria a Dios. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Es decir, habían construido un púlpito de madera para predicar la palabra. Era normal esto, y es normal hoy ver un púlpito en las iglesias. Amén. La historia cuenta que junto con Esdras y con Nehemías, detrás habían aproximadamente entre 14 y 20 sacerdotes que respaldaban a los que estaban predicando. Hoy a lo mejor nos cansamos y decimos, uy, qué largo que se le está haciendo a la prédica al pastor, pero en aquel momento eran 5, 6, 7 horas de predicación. Dejaba un sacerdote y seguía al otro, y el pueblo estaba ahí atento, sus oídos atentos a lo que Dios les quería hablar. Para el pueblo en aquel tiempo, escuchar la palabra de Dios era escuchar aún al mismo Dios. Mire la importancia que tenía y que tendría que tener hoy escuchar la palabra del Señor. Es decir, para ellos les hablaba Dios en persona, y es como que la misma presencia estaba en ese lugar. Y no estaban en manos de la gracia, hermano. Estaban leyendo la ley. ¿Me entiende? Ahora, para no hablar de los que estaban ahí, porque tienen unos nombres bastante complicados, váyase al 8:5. Abrió, pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿cómo estuvo? Atento, como usted está esta mañana. No hay peor cosa que estar desatentos cuando el Señor nos habla. Amén. No hay peor cosas que estar pensando en cualquier otra actividad que no sea lo que Dios nos quiere hablar. Es decir, si nos reunimos un domingo a la mañana, un miércoles por la noche o a orar, lo primero que tenemos que hacer, hermanos queridos, es estar como atentos. Y entonces dice en el 8:6 que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió? Qué bueno.
¿Lo puede decir con un poquito más de gana? ¿Cómo respondió el pueblo? Gloria a Dios. Hagamos de cuenta que estamos en aquel momento. Ahora va a ver usted que no estamos en aquel momento. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo? Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. En el final del 7 dice que el pueblo estaba nuevamente como atento en su lugar. Y viene el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo leían? Claramente. Y ponían el sentido. Acá va a estar el centro de la palabra, en el sentido. De modo que entendiesen la lectura. En el 9 dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdra escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se vayan a entristecer, eso le estaban diciendo, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow! ¿Qué hacía que el pueblo llorara sin estar la gracia en ese lugar? Porque no dice que algunos lloraban, no. Primero nos habló de los que tenían entendimiento, después de los que estaban atentos, después de los que habían puesto sus oídos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué contenido, hermano? Porque acá en este pasaje no termina diciendo qué es lo que Dios le hablaba al pueblo, pero sí dice que Dios les hablaba al pueblo, que estaban todos atentos y que estaban quebrantados oyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto hace, hermanos queridos, que no te quebranta la palabra de Dios? Porque la palabra sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo de mañana. ¿Cuánto hace, hermanos queridos, que no te quebrantás leyendo la Biblia? Que algo que está escrito, una promesa, que Dios te promete algo, no te quebranta. ¿Cuánto hace que no somos quebrantados por la palabra? ¿Qué había en aquel momento en el pueblo? Usted dirá, la presencia. Yo creo que la presencia está esta mañana también aquí. ¿Qué habría en aquel momento, hermanos queridos, en aquel lugar? ¿Qué estaría pasando? Que los sacerdotes le tenían que decir al pueblo: chicos, no se entristezcan, tengan paz. Pensaban que estaban tristes por lo que estaban escuchando. No, señores, estaban quebrantados porque estaban escuchando la palabra de Dios. Y yo pensaba esto esta mañana, digo: Señor, ¿cuánto hace, es verdad esto, que yo no me quebranto leyendo tu palabra, escuchando tu palabra? ¿Qué pasa dentro mío que no hay quebranto? ¿Qué es lo que me entusiasma? ¿Qué es lo que me atrapa? Que no me quebranta ni la ley, ni la gracia, ni las promesas de Dios. ¿Qué nos pasa? Porque sería bueno preguntárnoslo, ¿sí o no? ¿Qué nos pasa? Preguntarle al Señor hoy cuando estemos, que oremos y decirle: Señor, ¿cuánto hace? Porque si usted alguna vez tuvo un encuentro con el Señor, alguna vez tiene que haber sido quebrantado por la palabra. Pues no dice que estaban adorando, no, estaban leyendo el libro de la ley, es decir, que no le estaban dando mucho entusiasmo. La ley exige. Y estaban llorando. Y no dice que algunos lloraban. Todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué entusiasmo tenían? ¿Qué los había atrapado? ¿Qué cosas necesitaban? Porque eran seres humanos como nosotros, no eran ángeles. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Que estaban atrapados. Y el Señor esta mañana me hablaba de esto. Mientras oraba, el Señor me hablaba. Mientras me llamaron los chicos porque no había agua acá en la iglesia, y yo soy muy sincero, yo hablo cuando estoy en mi casa orando, y cuando venía en el auto también el Señor me siguió hablando. Y el Señor me hablaba del sentido, porque en el 8:8 dice
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y aquí está el centro de la palabra, en el sentido. Si lo tomo fisiológicamente, el sentido es el sentido de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y del oído. Es decir, científicamente y fisiológicamente uno habla del sentido, y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos todos los sentidos, amén. La vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Todos tenemos ese sentido. Pero no está hablando de ese sentido porque creo que aquí hace énfasis al sentido del oír. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Esto lo hemos escuchado en muchísimas prédicas. La palabra sentido tiene varias interpretaciones. Viene de sentir, viene de interpretar, viene de sensatez, fíjese, viene de sentimiento, viene de entendimiento. Es decir, que aquel que tiene los sentidos puestos, todos los que estamos aquí tenemos ese sentido de oír. Ahora, yo te pregunto en esta mañana, como todos los días de nuestra vida, ¿dónde ponemos nuestro sentido? Cuando venimos a adorar a Dios, cuando venimos a alabar a Dios, cuando venimos a orar, cuando venimos a reuniones de alabanza, cuando venimos a escuchar la palabra, los días miércoles, los días domingo, como hoy, ¿dónde ponemos nuestro sentido? Porque hoy parecería ser que el sentido suyo y mío está puesto en la palabra. Pero cuando tenés el sentido puesto en la palabra, no puede haber ninguna distracción. Es decir, estoy metido justamente en aquello que Dios me quiere hablar. Ahí está mi sentido. No tengo mi sentido puesto en a ver cómo vamos a hacer para comprar los aires, a ver cómo puedo colaborar. No. Mi sentido tiene que estar puesto en la palabra. Cuando yo leo la Biblia, ¿sabe por qué no nos quebranta? Porque, a ver, no solamente esto eran quebrantados, porque hay pasajes que ellos se quebrantaban aún cuando otros les hablaba. No es que estaba hablando el sacerdote Nehemías ni Esdras y por eso se quebrantaban. No, lo que los quebrantaba a ellos era la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque usted se va a dar cuenta que muchas veces nosotros en nuestros hogares, leyendo la Biblia, estamos leyendo, pero nuestro sentido está puesto en los negocios de cada día. Hoy tu sentido pueden estar puesto a ver qué vas a hacer mañana para solucionar el problema. Hoy quizás tu sentido está puesto si va a seguir lloviendo, no va a seguir lloviendo, qué dice el pronóstico. Porque donde esté puesto tu sentido, a ese lugar hay una inclinación tuya. Donde están tus sentidos, tu vida está inclinada. Cuando tu sentido, imaginemos que usted hoy tiene mañana perspectiva de cambiar su auto. Ahora me va a entender usted. Yo te puedo asegurar que todos los sentidos están puestos en mañana, a ver cómo vas a hacer, cómo le vas a buscar la vuelta, cómo voy a arreglar, cómo lo voy a retirar, algo tengo que... Pero mi sentido, cuando yo vengo a la iglesia, tiene que estar puesta justamente, Señor, yo quiero prestarte atención a ver qué es lo que me hablas, porque el sentido de aquellos estaba puesto en lo que salía de la boca de Esdras, que era la ley de Moisés, era lo que Dios ya les había hablado. Para ellos, lo que Dios ya les había hablado era palabra actual, estaba actualizada, el Señor se los estaba diciendo en ese momento. Hermanos queridos, cuando venimos a la iglesia, porque muchas veces hablamos de la eternidad y hablamos de que Dios nos ha regalado la salvación y esa salvación nos lleva a la eternidad. Cuando venimos a la iglesia no nos damos cuenta que cuando abrimos, el solo hecho de abrir la Biblia, el solo hecho de haber aceptado a Jesús, ya fuimos insertados en la eternidad.
Cuando usted abre la Biblia, usted se encuentra la eternidad adentro de estas palabras. Y cuando tus sentidos y los míos están puestos aquí en la tierra, entonces no entiendo la eternidad. Dios me habla de cosas profundas y me dice que Él tiene pensamientos de bien para mí. Y como mis sentidos están puestos en las cosas que me están sucediendo, entonces no alcanzo a entender la profundidad de lo que Dios me quiere dar y pierdo la fe. Aleluya. Hoy tus sentidos y los míos pueden estar puestos en la comida del mediodía. ¿Cómo voy a hacer para comer? ¿Qué voy a hacer para...? Yo digo, acá nos agarra a veces, esto va a estar grabado, no importa. Acá nos agarra las ganas de orinar a cada rato, hermano. Tengo que ir a tomar agua, porque mis sentidos no están puestos en la palabra. Porque cuando tus sentidos y los míos están puestos en la palabra, no te dan ganas ni de ir al baño siquiera. ¿Cuánto alguna vez contaron platita? Che. ¿Cuánto alguna vez han cortado una platita, un dinerito? ¿A dónde están los sentidos? En la platita. ¿Sí o no? Y en ese momento que estás contando platita, la vejiga te está llamando lo mismo que acá. Y te dice, hey, ¿no vas a ir al baño? Pará, vejiga, tranquila. ¿Por qué? Porque los sentidos están puestos en eso que estás haciendo. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Es decir, que hay cosas en este tiempo, hermanos. Porque, a ver, yo creo que el quebranto en la palabra viene simplemente por prestar todo nuestro sentido a lo que Dios está a punto de hacer. Y en este tiempo, Dios está a punto de hacer cosas grandes. Se lo puedo asegurar. Este es un tiempo donde Dios le va a regalar a la iglesia cosas que ojo no vio. Vio que esa palabra se la vengo repitiendo hace tiempo. Porque suena en mis oídos, en mi mente. La iglesia va a vivir cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Pero para eso yo tengo que estar atento con mis sentidos puestos en lo que dice Dios. Porque hoy fíjese, los sentidos suyos y los míos, nosotros, si yo te pregunto qué es lo que dice la tele, usted sabe perfectamente las noticias de la televisión. Sabe que hay una bomba madre, amén, ¿sí o no? Que está la madre de las bombas, que está el padre de las bombas, ¿sí o no? Ya apareció el padre de las bombas. Sabe que Corea está amenazando terriblemente al mundo y tiene armas nucleares y las va a usar. Cuando yo pongo mi sentido en eso, yo pierdo la esperanza en el creador de la vida. Cuando yo pongo mis sentidos, ¿cómo voy a hacer para vivir mañana, pasado? ¿Cómo voy a hacer porque el dinero no me alcanza? Estoy saliéndome del sentido que tiene la palabra, que es levantar tu vida espiritualmente para poder sostenernos, para cuando el Señor venga, haya fe en usted y en mí. ¿Dónde están puestos tus sentidos, iglesia? Porque si hay armas destructivas, no son las armas de guerra, hermano. No es el padre de las bombas, no es la madre de las bombas. No. Si hay armas destructivas, un arma destructiva, se la digo ya, importante y necesaria, claro que sí, Internet es un arma destructiva totalmente. Avisado por los viejos profetas y los viejos predicadores que eso iba a ser lo que iba a arruinar todo este tiempo. Este señor Billy Gates tendrá que dar cuentas por el daño que le ha hecho al mundo. Arruinó a los jóvenes, arruinó juventud, adolescencia. Hoy los niños ya no tienen nada para descubrir, hermano, ya lo descubrieron todo. Los adolescentes, ¿qué le va a enseñar si ya lo saben todo? Lo que usted no se lo enseña con sus palabras, lo aprenden en Internet.
Y si no lo aprendió en internet, porque usted no tiene internet en su casa, lo aprende en el colegio con otro que sí tiene internet y ha descubierto todo. Y el sentido de muchos de nosotros, hermanos queridos, está puesto en internet, en el teléfono. El teléfono nos ha robado la comunicación, hermano. Hoy es más importante contestar un WhatsApp que orar a Dios. Entonces, ¿cómo me va a quebrantar la palabra? Porque la palabra quebranto significa rompimiento. Cuando alguien se quebranta, se rompe algo por dentro. ¿Cómo me va a quebrantar la palabra? ¿Cómo va a haber un rompimiento de mi vieja vida para entrar en una nueva vida si yo no soy quebrantado? Porque mientras el Señor me está hablando, estoy pensando que me sonó el teléfono, y si no me sonó, me vibró en el bolsillo, porque no suena pero vibra, y esa vibración ya me sacó del sentido de la palabra. Y yo tengo que buscar en este tiempo de tener en mi mente un solo sentido que se llama la cruz de Cristo. Allí tengo que ir, porque allí está el secreto de mi salvación. Aleluya. ¿Están ahí todavía? ¿Sabe qué siento esta mañana? Que tu sentido hoy ha sido puesto en la palabra. Que hoy Dios tiene que romper las estructuras que hay dentro nuestro. Tiene que sacarnos del sentido común, porque ¿cuántos han escuchado el sentido común? Usted le pregunta a alguien, va en el auto, ¿te hiciste la U? Ahí. ¿Pasaste el semáforo en rojo? Amén. Por sentido común, ¿qué le dirías vos? No, eso no lo tenés que hacer. Eso no está bueno. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros no vivimos por sentido común, porque todo el mundo tiene sentido común. Por sentido común, usted hoy tiene frío, porque entró y no vio, a lo mejor usted entró mirando en la pared a ver si ya estaban los aires. Y cuando venga dentro de unos días, usted va a ver que está puesto el aire acondicionado. Y por sentido común es muy posible que pase y le ponga la manita a ver si están dando o no están dando. ¿Me está entendiendo? Es decir, que estamos demasiado atentos al sentido común. El sentido común te lleva a vivir todo lo natural. El sentido común es tener cuidado en una esquina, frenar a tiempo. El sentido común. Pero lo que estaban viviendo aquellos no era sentido común. Habían dejado todo sentido para oír la voz de Dios. Tenían el deseo, hermano. Cuando algo te quebranta es porque tenés el deseo. Y yo no sé si eran buenas noticias, porque no explica qué es lo que estaba Esdras predicando. Si les estaba hablando lo que decía la ley. Yo no sé si les estaba hablando de buenas noticias o de malas noticias. No lo sé eso, pero sí sé que había un sentido puesto en la palabra de Dios, en lo que Dios les estaba hablando. Amén. Wow. Y ese sentido nos va a llevar a cosas grandes, porque así nos habló el Señor durante largo tiempo. Así nos habló el Señor en el libro de Deuteronomio, que esto lo hemos predicado hasta el cansancio, y usted lo ha escuchado hasta el cansancio. Deuteronomio 28, mire qué tremendo esto. Dice 28:1, esto es sentido, no común, el sentido, mi sentido puesto en lo que el Señor me quiere hablar.
¿Cuántos creen esta mañana? Amén. Pero no me diga amén, porque el pueblo allá decía amén, amén, y eran quebrantados. Así que el amén de ellos, la palabra amén significa así es, así sea. Es decir, yo confirmo, yo afirmo lo que me están diciendo. Amén. ¿Me está entendiendo, sí o no? Es decir, porque a veces decimos amén por decirlo. Usted a veces en las iglesias dice, el diablo te tiene a las cachetadas. Amén. ¿Cómo el diablo te tiene a las cachetadas? El amén es asentir, es decir, es confirmar que lo que Dios me está hablando y que me quiere llevar a un tiempo diferente, que me quiere sacar de una estructura de hombre y que me quiere llevar a un tiempo distinto para que yo entienda que sus pensamientos son más altos. Porque cuando yo vivo por el sentido común de la gente, sentido común es el sentido de la gente. Cuando yo vivo por el sentido de la gente, lo único que entiendo es lo que dice la gente, la opinión de la gente, los opinólogos de este tiempo. Pero cuando vivo por el sentido de Dios, por la palabra, ese sentido me hace entrar a los pensamientos de Dios que son más altos, a los caminos de Dios que son más altos. Amén. Y me hacen creer que sus promesas son buenas, que lo que Dios piensa para mí es bueno. Amén. Y que Dios me va a dar cosas grandes en este tiempo. Entonces, como estoy dentro de la palabra, estoy en la eternidad, estoy disfrutando lo que hoy no tengo, pero que voy a tener mañana. Aleluya. Apláudale con ganas al Señor. Y entonces el libro de Deuteronomio, y vamos a ir cerrando, dice en el 28, que lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos leído hasta el cansancio, pero quizás con el sentido en otro lugar. Y dice: acontecerá, dice Dios, esto va a ocurrir. Diga conmigo, esto va a suceder. Dígalo con más ganas, esto va a suceder. Acontecerá, dice el Señor, que si oyeras, ¿cómo? Atentamente. Acá hay una invitación, de acá Dios no obliga a nadie. Dice, esto va a acontecer, que si oís atentamente mi voz. Es imposible oír atentamente la voz de Dios sin mi sentido puesto en la voz de Dios. Si yo tengo mi sentido en las cosas que me rodean, jamás puedo prestar atención a la voz de Dios. Mire, le puedo asegurar que estoy fluyendo en la presencia del Señor. Algo quiere hacer Dios en estos días. Algo quiere hacer el Señor en este día. Algo quiere mover dentro tuyo. Amén. Quiere sacarte del sentido común para que te metas en el sentido de Dios. Acontecerá, dice el Señor, que si oyeres atentamente mi voz para guardar. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Cuando no tengo el sentido puesto en la palabra, que no guardo. Entra por acá y sale por acá. Escucho pero no oigo. Aleluya. Para guardar, diga conmigo, para guardar. Segunda orden, y poner por obra alguno de mis mandamientos. ¿Cómo dice? Todos. Cuando mi sentido está en el sentido común de la sociedad, de la tele, de lo que pasa en el mundo, yo ni guardo. Primero, no oigo, escucho nada más. Escuché unas noticias, pero no oigo, porque el que oye atesora. El que oye guarda. Aquellos escuchaban la voz de Dios, no, oían la voz de Dios. ¿Cómo? Atentamente. Y su sentido estaba puesto. Claramente, dice la Biblia, claramente. Se abrió el entendimiento, porque cuando tu sentido está puesto en lo común, tu entendimiento no se abre. Pero cuando tu sentido y el mío está puesto en la voz de Dios, tu entendimiento y el mío se abre en una magnitud que puedo aún entender la eternidad sin saber cómo es. Sin saber cómo es. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo prescribe el Señor? Es decir, que cuando yo entro en la eternidad, puedo vivir cosas hoy que pasaron hace años. Proféticamente, cuando usted y yo entramos en la eternidad, abrimos la Biblia, yo puedo recibir hoy sanidad de algo que ocurrió hace miles de años atrás, de una palabra que Dios soltó hace miles de años atrás. Pero para eso mi sentido tiene que estar puesto en lo que estoy oyendo. ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Qué entra a mis oídos, hermano? Porque a veces al oído no es que entran voces de afuera, de adentro Dios habla al subconsciente del ser humano. Amén. Pero también habla el diablo al subconsciente del ser humano. Y mientras estás acá, el diablo te está carcomiendo el oído y te está diciendo: no es tan así. Te distrae con un nieto, te distrae con un niño, te distrae con el hijo, te vibró el celular, trata de sacarte del propósito. ¿Cuántos me están entendiendo? El diablo te hace caer en pecado y después que caíste en pecado, te refriega el pecado por la nariz y te hace sentir que nunca más vas a tener perdón de parte de Dios. Pero cuando tus sentidos están puestos en la palabra, yo leo y busco una palabra de reconciliación con el Padre, y entonces mi sentido se llena, amén, de su presencia. Y todo lo que Dios habla, yo lo creo. Dios me ha dicho que me va a sanar, yo lo creo. Dios me ha dicho que me va a prosperar, yo lo creo. Dios me ha dicho que me va a bendecir, yo lo creo. Dios me ha dicho que va a bendecir a mi familia, yo lo creo. Amén. Dios me ha dicho. Acontecerá. También Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice que lo que va a hacer Jehová después de esto? Wow. La palabra exaltación significa poner por alto, mostrarle a otros lo que Dios ha hecho contigo. Escuche esto, por favor. Si puede, anótelo después. Creo que estamos grabando, ¿sí? Bien. La exaltación de Dios simplemente viene cuando mis sentidos están puestos solamente en su palabra. Mientras mis sentidos estén volando, mientras yo venga a la iglesia y me parece que estoy en la presencia, pero me cuesta entender su palabra, no quiero rendirme a su palabra, no quiero hacer lo que Él me dice, hago lo que se me da la gana, es porque los sentidos míos no están puestos en la palabra de Dios. Porque cuando tus sentidos y los míos están puestos en la palabra, wow, no sé cuántos alguna vez tuvieron esa experiencia, que viniste desesperado y abriste la Biblia. Ay, gracias, Señor. ¿A cuántos alguna vez lo quebrantó la palabra? Levante la mano. Es más, viene como el remedio justo, ¿sí o no? Viene como cuando te duele la cabeza y buscas algo que te calme el dolor de cabeza, y no hay nada peor que nos duele la cabeza, ¿sí o no? Hermano, yo quiero que se tomen esta palabra, pero no porque la traigo yo, porque esto está escrito de parte de Dios. Amén. El sentido común te lleva a hacer análisis. El sentido común del ser humano te lleva a analizar, a ver cómo Dios va a hacer las cosas. Cuando estás en el sentido de Dios no analizas nada. Vos le crees y caminás en fe.
Amén. Cuando estás metido dentro de la palabra, no tengas miedo a nada. Porque la Biblia dice que usted y yo vamos a vivir de una manera distinta al mundo, que las riquezas de las naciones vendrán para los hijos de Dios. Yo lo creo. Aleluya. Vienen años difíciles para el mundo. Yo no sé si el Señor vendrá mañana, pasado, en el 2020, en el 2017, en el 2025. No lo sé. Pero lo único que sí sé es que viene. Yo no sé si hoy Dios te bendice o te bendice mañana, la semana que viene o en el mes de mayo. Pero sí sé que si estás en el sentido de Dios y tus sentidos están puestos en esto, hermano, en el centro. Vio cuando hemos dicho, wow, esto es jamón del medio. Aquí está lo mejor de tu vida, hermano, la palabra. Es decir, que cuando yo tengo problemas y estoy agobiado, el diablo va a hacer de que tus sentidos vayan a ese lugar y te va a traer mayor cansancio aún. Pero cuando tu vida y la mía está puesta en la palabra, esto que es sabroso, aquí adentro hay vida y vida en abundancia. Aquí adentro hay eternidad, pero no porque abras la Biblia, no, es porque mis sentidos me hacen creer que lo que Dios me está diciendo supera todo lo que me dice la gente. ¿Dónde están tus sentidos puestos, hermano? Porque según donde estén tus sentidos, va a ser el lugar donde Dios te va a poner. Amén. Es muy posible que tus sentidos ahora se vayan a las gotas de lluvia que caen sobre el techo. Y eso te distraiga. Es muy posible que en los próximos minutos te caiga una gotita encima. Porque hay que arreglar algunas cositas acá. Hay que subir al techo, reclavar varias. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Pero cuando yo tengo los sentidos puestos en el Señor, me podrá caer una gotita, podrá pasar una palomita y dejarme, usted me entiende, amén. Pero yo no creo en nada de lo que sucede alrededor. Yo solamente creo en lo que hay dentro mío, que es la eternidad de Dios. Entonces, a ver, esto usted lo puede tomar como una idolatría, dejarla. ¿A cuántos alguna vez nos enseñaron que había que dejar la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sabe por qué se ríen? Porque a todos nos dijeron lo mismo. Es más, yo en la mesita de luz dejaba la Biblia abierta en el Salmo 91 para que se fueran los demonios. ¿Sí o no? Para que nada malo pasara en la casa. Ay, los demonios zapateaban. Porque lo que corre al diablo no es la Biblia abierta en el Salmo 91, hermano. Si el diablo sabe mejor la Biblia que nosotros. Lo que echa fuera al diablo es que tus sentidos y los míos no estén en los sentidos de él, sino que estén en los sentidos de lo alto, los sentidos del cielo. Y hoy hay música de lo alto que va a bajar a tu vida. Yo creo que hoy, aunque usted no lo sienta, va a haber aplausos del cielo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza y mi fortaleza. Y si hay algo que hace gozar el corazón de Dios, es cuando un pueblo escucha con atención su palabra. Y no solo que la escuchas con atención, sino que la guarda como un tesoro poderoso. Y no solo que la escucha, la guarda, sino que la pone por obra. Amén. Porque sabe perfectamente que va a ser exaltado
Una cosa es que te exalte un político, otra cosa es que te exalte un amiguito, otra cosa es que te exalte un vecino, otra cosa es que tu esposa diga, uy, vos no sabés lo bueno que es mi marido. Amén. Pero lo que usted y yo necesitamos es que nos exalte el Señor. Nosotros necesitamos la exaltación de Dios, porque junto con la exaltación de Dios, lo que viene es una bendición muy grande. Puede ponerse sobre sus pies.